La atmósfera de Bayreuth era densa y cargada de energía. El viento de la tarde soplaba en las colinas rojas, levantando polvo sobre un paisaje marcado por la guerra. Las grandes estructuras metálicas de las ciudades se alzaban sobre la superficie, resplandeciendo con un brillo artificial, casi alienante, que contrastaba con la brutalidad de la guerra que se libraba en cada rincón del planeta. Los cielos, oscuros por el constante vuelo de naves de guerra, parecían reflejar el caos que reinaba abajo. En medio de este desastre intergaláctico, Kurt Bison no entendía cómo había llegado hasta allí. Solo sabía que no había forma de regresar. Al menos no por ahora. El granjero humano no tenía ninguna intención de ser un héroe. Su único objetivo era sobrevivir y, si era posible, encontrar un modo de regresar a la Tierra. Pero en ese momento, estaba parado en un planeta lejano, a años luz de su hogar, y no sabía nada de las complejidades de las facciones alienígenas que luchaban por el control del lugar. Sin embargo, esa ignorancia, esa falta de conocimiento sobre los conflictos y las intrigas galácticas, podría ser la clave para su supervivencia. Kurt había sido transportado de la Tierra a Bayreuth por error. En un incidente desafortunado, la nave en la que viajaba la tripulación de la Alianza Galáctica, encargada de asegurar la paz en ese sector, fue destruida por un grupo de piratas espaciales. Él había sido el único sobreviviente, y ahora se encontraba en medio de un campo de batalla alienígena, sin idea de quién era el enemigo o si incluso tenía alguna esperanza de salir de allí con vida. Lo primero que había hecho al llegar fue tomar la armadura de combate de un soldado caído, una suerte de exoesqueleto diseñado para la guerra. No era gran cosa comparado con las tecnologías alienígenas avanzadas que encontraba a su alrededor, pero era lo único que tenía. El casco tenía una visera rota y la armadura estaba cubierta de tierra y marcas de batallas pasadas. Aún así, la prenda le daba algo de confianza mientras recorría las ruinas de la ciudad en busca de cualquier pista sobre cómo escapar. De pronto, una explosión cercana hizo que el suelo temblara bajo sus pies. Sin pensarlo, Kurt se agachó y se cubrió detrás de un pedazo de concreto, observando cómo una nave alienígena descendía con velocidad y precisión en un punto cercano. De su interior, emergieron un grupo de soldados, una especie de élite, con armaduras negras y brillantes que reflejaban la luz del sol de Bayreuth. Estos no eran soldados comunes, sino miembros de los Illyrians, una de las razas más poderosas del planeta, conocidas por su brutalidad y destreza en combate. Kurt se quedó inmóvil. A pesar de su instinto de huir, algo dentro de él le decía que su vida no iba a depender de las piernas, sino de la mente. No podía luchar contra estos alienígenas, no aún. Pero tal vez, pensó, podría engañarlos. Se arrastró silenciosamente por el suelo, buscando un camino entre las ruinas. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que los Illyrians lo descubrieran. Por suerte, había algo que los Illyrians no comprendían. Los humanos eran expertos en sobrevivir con lo mínimo. Usó su conocimiento de los terrenos agrícolas de la Tierra para encontrar una salida oculta en el terreno, una rendija entre las rocas donde podía esconderse. Pero su objetivo no era simplemente escapar. Debía hacer algo más, algo que haría que sus perseguidores se lo pensaran dos veces antes de subestimarlo. Las chicas alienígenas, las comandantes ilrianas, lideraban la avanzada en la búsqueda de lo que consideraban una simple presa humana. Estaban seguras de que un solo hombre no representaba ningún desafío para ellas. Sus soldados eran imponentes, y sus armaduras avanzadas dejaban poco espacio para la duda. Los ilrianos eran una raza superior, tanto en fuerza como en inteligencia. La inteligencia militar de las comandantes ilrianas era tal que nunca habían perdido una batalla, hasta ahora. Uno de los líderes de la unidad, la comandante Liara, observaba el paisaje con desdén. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y arrogancia. El humano que había caído en Bayreuth no era más que un insecto que podría ser aplastado en cualquier momento. Pero algo en su presencia comenzó a intrigarla. Los informes de los oficiales del campo de batalla hablaban de un hombre que parecía moverse entre las ruinas con una astucia propia de una criatura más adaptada a la supervivencia que a la guerra. ¿Creen que uno solo de ellos puede ser una amenaza?, preguntó Liara a sus oficiales mientras caminaban hacia el área de aterrizaje. La respuesta fue un rotundo no. No en el sentido en que lo diría una persona común,
sino como si ella ya tuviera la certeza de que su presa no sería más que una pequeña distracción antes de la siguiente batalla. Este humano parece interesante, pero no tiene nada que hacer frente a nuestras fuerzas, añadió Liara, sonriendo con la arrogancia de quien ya ha ganado antes de luchar. Pero esa arrogancia fue lo que los haría subestimarlo. Cuando Kurt los vio acercarse, vio la oportunidad. Desde las ruinas cercanas, usó su visor para analizar la formación y buscar cualquier debilidad. No podía derrotarlos en combate directo, pero si lograba introducir el caos en sus filas, tendría una oportunidad. Su objetivo era claro, no solo sobrevivir, sino demostrarles que un solo humano podía hacer mucho más que simplemente ser aplastado. Y entonces, con un movimiento rápido, activó una carga electromagnética que había recogido en las ruinas cercanas, deshabilitando temporalmente los sistemas de comunicación de las naves ilrianas. Las chicas alienígenas no creían que un solo hombre pudiera manejarlas, hasta que el humano las sorprendió. Cuando sus sistemas se apagaron, el caos se desató, y Kurt, aprovechando la confusión, corrió hacia la oscuridad de las colinas rojas, dejando atrás a los soldados ilrianos desorientados. Lo que había comenzado como una misión de supervivencia, ahora se convertía en algo mucho más grande. Un solo hombre, sin entrenamiento militar avanzado ni tecnología alienígena, había logrado burlar a la poderosa ilriana con una táctica simple pero efectiva. Y lo que era más importante, había sembrado la semilla de la duda en su mente. Tal vez no todos los humanos eran débiles. Tal vez había algo más en Kurt Davidson de lo que ellos habían esperado. La guerra no sería lo mismo después de este primer encuentro. Los ilrianos no estaban acostumbrados a ser desafiados, mucho menos por una sola persona. Habían conquistado mundos, derrotado razas avanzadas y se habían convertido en una de las especies más temidas en la galaxia. Por eso, la aparición de un humano que, con una simple táctica, había logrado desorientar a su ejército, les resultaba algo desconcertante. Liara, la comandante ilriana, estaba decidida a entender qué hacía a Kurt Davidson tan diferente, y para ello, lo convocó a la base central, un fortín subterráneo que se encontraba en una de las montañas más altas de Bayreuth. El lugar era imponente, rodeado de un campo de energía que protegía las instalaciones de cualquier ataque. Dentro, una gran sala de entrenamiento, equipada con tecnología avanzada, esperaba al humano. Las chicas alienígenas, un grupo selecto de guerreras ilrianas, observaban desde una plataforma elevada, mientras Kurt, encadenado a una silla, los miraba fijamente, como si hubiera estado esperando este momento desde que llegó al planeta. Liara se acercó con pasos firmes y confiados. A su lado, un par de guerreras más jóvenes la seguían, sus miradas llenas de curiosidad. A diferencia de las otras especies, los ilrianos se consideraban una raza intelectual y poderosa, algo que, según ellos, los humanos no podrían siquiera comprender. «Soy Liara», dijo la comandante, su tono suave pero autoritario. «Y tú, humano, eres un enigma. Ningún ser de tu especie ha logrado lo que hiciste. De hecho, nadie jamás ha hecho lo que hiciste. Tal vez hay algo más en ti de lo que esperábamos. Pero esta no será una cortesía. No te haremos prisionero. No. Quiero ver hasta dónde puedes llegar». Kurt no dijo nada. No necesitaba palabras para entender lo que se esperaba de él. Sabía que no había otra salida, pero también entendía que lo que sucediera en este momento podría decidir su destino, no solo a él, sino a todos los que dependían de la resistencia que había comenzado a organizar en las sombras. Si sobreviviste a nuestro ataque anterior, entonces serás capaz de soportar lo siguiente, continuó Liara, señalando el campo de entrenamiento. Tendrás que enfrentarte a nuestras mejores guerreras. Y si logras derrotarlas, tal vez entenderemos por qué los humanos son tan distintos. El primer enfrentamiento fue contra Varys, la guerrera más feroz de las ilrianas. Con una armadura oscura que cubría todo su cuerpo, Varys era un verdadero monstruo en combate. Su espada, forjada en un metal desconocido por los humanos, era capaz de cortar a través de casi cualquier material. La sala de entrenamiento se iluminó con destellos rojos cuando Varys desenvainó su arma, dispuesta a acabar con Kurt de inmediato. Pero Kurt no era un hombre común, y aunque su cuerpo no era tan fuerte como el de las guerreras, su mente trabajaba rápidamente.
Apenas comenzó el combate, Kurt se movió con velocidad, esquivando el primer golpe de Varys. Sabía que no podía enfrentarse a ella de manera frontal, así que utilizó el terreno a su favor. Se deshizo de las cadenas que lo ataban con un dispositivo oculto que había robado de las ruinas de la ciudad. Sin perder tiempo, arrojó una serie de pequeños dispositivos que había preparado, creando una distracción momentánea. Varys, confiada en su habilidad, no vio el ataque venir. Un campo de energía se activó, bloqueando su visión por un segundo. En ese instante, Kurt se deslizó entre sus piernas y, utilizando una técnica de combate terrestre, la derribó. No fue una victoria total, pero la guerrera ilriana quedó desconcertada, incapaz de prever un movimiento tan rápido y tan preciso. Las chicas alienígenas que observaban desde arriba comenzaron a murmurar entre ellas, sorprendidas por la astucia de Kurt. Liara no dijo nada, pero sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y desdén. No era posible que un humano tuviera tanto que ofrecer. O eso pensaba, hasta que Kurt se levantó y dio un paso hacia la siguiente guerrera. El segundo combate fue contra Taras, una ilriana experta en combate cuerpo a cuerpo. Esta vez, Kurt no pudo usar su inteligencia para escapar. La batalla se libraría en un espacio reducido, sin los recursos a su alrededor. Taras atacó con ferocidad, lanzando puñetazos que parecían capaces de destruir cualquier cosa a su paso. Pero, de nuevo, Kurt usó su astucia para sobrevivir. Evitaba cada golpe con una agilidad sorprendente, tomando ventaja de su entorno para saltar, rodar y contrarrestar. El combate fue brutal. Taras no se esperaba que un humano pudiera tener tanta resistencia. Aunque su fuerza era incomparable, Kurt encontró una apertura. En un momento de distracción, logró tumbarla al suelo con una patada precisa en la rodilla, provocando que Taras cayera al suelo con un grito de frustración. A lo lejos, Liara observaba con atención. Su expresión comenzaba a cambiar, y aunque no lo admitiera, sentía una creciente admiración por Kurt. Nadie, absolutamente nadie, había logrado poner en aprietos a sus guerreras de esa manera. Si Kurt sobrevivía a esta prueba, tal vez tendría que reconsiderar la visión que tenía de los humanos. Finalmente, llegó el último combate, y el enfrentamiento fue contra la comandante Liara misma. La sala estaba en silencio, y todos los ojos estaban puestos sobre ellos. Liara era una guerrera formidable, y sus habilidades en combate eran legendarias. Su espada era una extensión de su propio cuerpo, y su agilidad casi sobrenatural. Cuando dio el primer paso hacia Kurt, sus movimientos fueron rápidos y certeros, como si pudiera predecir cada uno de los suyos. Kurt estaba agotado, pero no podía permitirse rendirse. Lo que hizo a continuación fue lo que realmente sorprendió a Liara. En lugar de luchar de manera directa, como había hecho en los combates anteriores, Kurt utilizó la misma táctica que había utilizado para escapar anteriormente: la manipulación del entorno. Desactivó las luces de la sala y, en la oscuridad, utilizó su agudo sentido de la ubicación para moverse rápidamente y atacar en los momentos en que Liara bajaba la guardia. Liara no podía creerlo. Ningún humano podría haber anticipado sus movimientos con tal precisión. Al final, la batalla terminó en empate. Ambos estaban exhaustos, pero Kurt había demostrado que había mucho más en él de lo que Liara había anticipado. Tal vez subestimamos a los humanos, admitió Liara, sin ocultar su sorpresa. Este no es un simple hombre. Es alguien que podría cambiar el curso de esta guerra. El último golpe había sido dado, no con fuerza, sino con inteligencia, y en ese momento, Kurt Davidson, el granjero de la Tierra, había logrado lo impensable. Había demostrado que los humanos no solo podían ser sobrevivientes, sino que podían superar a las más grandes fuerzas galácticas con ingenio y voluntad. El rostro de Liara se suavizó ligeramente, como si empezara a comprender algo que aún no quería aceptar. La batalla apenas comenzaba. La atmósfera sobre Bayreuth era densa con humo y la amenaza constante de una guerra sin fin. Los ilrianos, aunque derrotados en la sala de entrenamiento, no se habían rendido. Al contrario, ahora los miraban con una mezcla de respeto y temor. Kurt Davidson, un humano común que había llegado por accidente a este planeta, había demostrado ser mucho más que una simple amenaza.
Había puesto a toda una raza de guerreras en aprietos, algo que no habían experimentado en siglos. Pero aún quedaba mucho por hacer. La comandante Liara, aunque aún renuente a aceptar la idea de que un humano pudiera ser una pieza valiosa en la guerra, sabía que la situación había cambiado. La resistencia había ganado fuerza, y ahora la misión era mucho más peligrosa y ambiciosa. La gran fortaleza de Aetrida, uno de los bastiones más imponentes de los Drakans, tenía que ser tomada. Su caída sería un golpe mortal para los enemigos de los Silvianos, y la oportunidad para unir fuerzas con las razas subyugadas era ahora o nunca. Kurt fue convocado nuevamente. Esta vez, no estaba encadenado, ni estaba luchando en una sala de entrenamiento. En su lugar, estaba rodeado por un grupo diverso de guerreros alienígenas, todos bajo su liderazgo. Guerreros silrianos, sí, pero también prisioneros liberados, nómadas de otras razas y seres que se habían unido a la causa. El mismo Kurt no entendía cómo había llegado a convertirse en un líder para todos ellos, pero algo en él los atraía. Tal vez era su astucia, su determinación inquebrantable, o el hecho de que, a diferencia de los silvianos, Kurt no veía a las razas alienígenas como inferiores. A sus ojos, todos luchaban por lo mismo: sobrevivir. Esto no será fácil, dijo Kurt a su equipo, mientras observaba la pantalla holográfica que mostraba la fortaleza de Aetrida. El bastión de los Drakans es impenetrable. Pero todos ustedes saben algo que los Drakans no. Somos impredecibles. Ellos tienen fuerza, sí, pero nosotros tenemos algo más. Tácticas, velocidad, inteligencia. Liara, que estaba al frente, se cruzó de brazos, aún dudosa. A pesar de sus reservas, había aprendido a confiar en la habilidad de Kurt para improvisar. Algo en su estilo de liderazgo la había hecho cambiar de opinión. Sin embargo, aún no podía evitar ver al humano como un intruso. La arrogancia ilriana era difícil de erradicar. ¿Y qué plan propones?, preguntó Liara, su tono impersonal, pero su mirada fija en Kurt. Kurt sonrió, con un destello de astucia en sus ojos. La fortaleza está equipada con escudos de energía, eso lo sabemos. Pero también sabemos que esos escudos no son perfectos. Tienen puntos débiles. Vamos a usar un ataque por distracción. La flota de los Drakans está en órbita, y sus defensas están centradas en mantener su sistema de energía intacto. Vamos a desactivar esos sistemas, y luego nos infiltramos. El plan era simple, pero peligroso. Mientras una pequeña flota de guerreros de élite, liderados por Liara, crearía una distracción en el lado opuesto de la fortaleza, Kurt y su escuadrón infiltrado entrarían a través de las cavernas subterráneas que conectaban la fortaleza con el exterior. Al mismo tiempo, utilizarían los dispositivos de interferencia que Kurt había recolectado para deshabilitar las comunicaciones de los Drakans y desactivar temporalmente los sistemas de defensa de la fortaleza. A lo lejos, las naves de la Alianza Galáctica, que se habían unido a la Resistencia, se preparaban para la ofensiva. El cielo estaba iluminado por el resplandor de las naves en movimiento, listas para su incursión. La batalla estaba a punto de comenzar. Kurt se subió a su nave de infiltración, acompañado de un grupo diverso. Un Drakan renegado que había decidido unirse a la Resistencia, una guerrera ilriana que había perdido a su familia a manos de los Drakans y un par de nómadas del sistema Andros, conocidos por sus habilidades de camuflaje. Todos ellos compartían un solo objetivo: liberar a Bayrot y a las razas oprimidas. Pero para eso, debían primero atravesar la fortaleza de Aetrida. La nave atravesó la atmósfera de Bayrot, descendiendo hacia un cañón rocoso cerca de la fortaleza. Mientras se acercaban, Kurt observó los sistemas de la nave en su visor. La fortaleza estaba bien custodiada. Los escudos de energía brillaban alrededor de las estructuras de la fortaleza, y los cañones láser que se encontraban en las torres disparaban a las naves de la Resistencia que intentaban acercarse. Las explosiones llenaban el cielo. Todo según el plan. «Mantente enfocado», dijo Kurt, manteniendo la calma mientras su nave se movía con destreza entre los disparos enemigos. Su habilidad para leer el terreno y adaptarse a situaciones peligrosas era lo que lo mantenía con vida. A pesar de la violencia que estallaba a su alrededor, él sabía que lo peor aún estaba por venir. «Estamos en la zona. Prepararse para la infiltración
ordenó Kurt a su equipo. La nave aterrizó en una abertura en el terreno, oculta a la vista de los sistemas de vigilancia. Los guerreros se equiparon con herramientas de desactivación y camuflaje para atravesar las defensas subterráneas. Mientras tanto, las fuerzas de Liara en la superficie hacían lo suyo, combatiendo ferozmente contra las fuerzas de los Drakans y atrayendo toda la atención posible. La infiltración fue casi silenciosa. A medida que avanzaban por los túneles oscuros, los miembros del equipo de Kurt usaban su conocimiento del terreno para evitar las patrullas de seguridad. El Drakan renegado, Jorat, guiaba al grupo a través de las cavidades rocosas, mientras la guerrera Ilriana, Celia, mostraba una sorprendente agilidad en el combate sigiloso. Eran un equipo bien coordinado, y Kurt, aunque al principio pensó que su falta de entrenamiento podría ser un obstáculo, pronto se dio cuenta de que su capacidad para improvisar y adaptarse era lo que los hacía tan efectivos. Finalmente, llegaron al núcleo de la fortaleza. Los sistemas de energía estaban protegidos por una serie de puertas blindadas y trampas tecnológicas, pero la combinación de sus habilidades y la información que Kurt había reunido previamente permitió que los infiltrados desactivaran la primera capa de defensa. Un poco más de trabajo y el sistema de energía de la fortaleza quedaría a su merced. «Listos para dar el golpe final», dijo Kurt mientras observaba la pantalla de su dispositivo. La fortaleza de Aetrida, tan imponente y casi invencible, ahora se encontraba a su alcance. Un solo movimiento, y los Drakans perderían una de sus principales fortalezas. Pero entonces, un nuevo desafío surgió. Un fuerte temblor recorrió la base. Algo no estaba bien. La nave de Kurt había activado una señal de alerta, y los sistemas de defensa de la fortaleza comenzaban a activarse nuevamente, más fuertes que antes. Sin previo aviso, las puertas de la sala de control se abrieron, y un grupo de soldados Drakans irrumpió en la sala. La batalla que siguió fue brutal. Sin embargo, Kurt y su equipo no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. Sabían que esta era la oportunidad para cambiar el curso de la guerra, y no podían fallar. «Por la libertad de Vayrod», gritó Kurt, mientras el eco de los disparos resonaba a su alrededor. La guerra acababa de intensificarse, y él estaba listo para luchar hasta el final. El sonido de los cañonazos resonaba a través de los pasillos de la fortaleza de Aetrida. Los Drakans, desesperados por defender su bastión, estaban comenzando a reagruparse. La infiltración de Kurt y su equipo había logrado su objetivo. Habían desactivado el sistema de energía que mantenía la fortaleza intacta. Sin embargo, su victoria estaba lejos de ser segura. Mientras las defensas caían, la batalla en los pasillos de la base se intensificaba. «¡Cuidado!», gritó Celia, empujando a Kurt hacia un lado mientras una ráfaga de fuego láser pasaba demasiado cerca de su cabeza. El equipo había logrado penetrar hasta el núcleo de la fortaleza, pero los Drakans ya se estaban reorganizando, y sus soldados élite comenzaban a rodear la sala de control. En ese momento, Kurt se dio cuenta de algo importante. Ya no era solo una cuestión de ganar una batalla, sino de sobrevivir lo suficiente como para cambiar el destino de Vayrod. El grupo se refugió detrás de una de las columnas metálicas de la sala, recuperando fuerzas mientras evaluaban sus opciones. Kurt miraba la pantalla holográfica frente a él, observando cómo los sistemas de la fortaleza comenzaban a reiniciarse lentamente. «No tenemos mucho tiempo», dijo, con una seriedad que resonaba en el aire cargado de tensión. «Necesitamos desactivar las defensas centrales antes de que los Drakans puedan reagruparse y tomar el control de nuevo». Liara, que había estado luchando en la superficie con sus tropas, se unió al grupo en ese momento, llegando en el último minuto. Había dejado atrás su orgullo ilriano, su arrogancia, y había comenzado a comprender el valor de Kurt como líder. Aunque aún no lo aceptaba del todo, no podía negar que su estrategia y su valentía eran inigualables. «Lo que has hecho aquí es impresionante», reconoció Liara, sin perder de vista el campo de batalla. «Pero no podemos dejar que este lugar se recupere. Si los Drakans vuelven a tomar el control, todo será en vano». Kurt asintió, y su mirada se fijó en el núcleo central de la fortaleza, donde los sistemas de energía aún parpadeaban débilmente. «Tenemos una oportunidad, y no podemos desperdiciarla». La estrategia era arriesgada.
Uno de ellos tendría que infiltrarse en el núcleo y desactivar el sistema de energía central, mientras los demás mantenían a raya a los Drakons. Era un sacrificio que ninguno quería hacer, pero todos sabían que era necesario. Sin pensarlo dos veces, Kurt se ofreció como voluntario para ir al núcleo, sabiendo que no podría hacerlo solo. «Voy yo», dijo con una calma implacable. «Pero necesito a alguien que me cubra». Liara, que por fin comenzaba a ver en Kurt algo más que un simple humano, lo miró fijamente. «Estaré contigo», dijo, sin dudarlo. Juntos, tomarían el núcleo. El resto del equipo se quedaría atrás para mantener a los Drakons ocupados. La infiltración hacia el núcleo fue tensa, con cada paso lleno de peligro. La fortaleza estaba a punto de reactivarse por completo, y los soldados Drakons patrullaban los pasillos con implacable disciplina. Sin embargo, el equipo de Kurt era más rápido y más astuto. Utilizaron sus conocimientos sobre el terreno y los sistemas de energía, sorteando obstáculos, activando puertas secretas y desactivando sistemas de seguridad con rapidez. La sincronización entre ellos era perfecta, como si hubieran estado trabajando juntos durante años, no solo días. Finalmente, llegaron a la sala que contenía el núcleo central de energía. La sala estaba custodiada por un grupo de élite dracana, que observaban las pantallas mientras los sistemas de la fortaleza comenzaban a estabilizarse. Kurt, con su aguda mente estratégica, ideó un plan rápido. Mientras Liara y el resto del equipo creaban una distracción, él se deslizó por el lado oscuro de la sala, aprovechando las sombras para acercarse al panel de control. «Ahora», murmuró Kurt, tocando el panel de control con una precisión que sorprendió incluso a Liara. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear, y una alarma resonó en la sala. Los Drakons, alertados por la interrupción, comenzaron a girarse hacia Kurt, pero fue demasiado tarde. En un par de segundos, la energía de la fortaleza comenzó a colapsar, y los sistemas de defensa se desactivaron uno a uno. Los soldados Drakons intentaron reaccionar, pero la batalla que siguió fue breve. Sin la energía suficiente para alimentar sus armas, las tropas de Kurt tomaron ventaja rápidamente. En pocos minutos, los Drakons estaban huyendo, y la fortaleza de Aetrida, que había sido una fortaleza imparable, estaba bajo el control de la resistencia. Kurt y Liara se reunieron con el resto del equipo en el centro de la sala, respirando con dificultad pero con una satisfacción evidente. La batalla había sido ganada, pero el trabajo no había terminado. A lo lejos, el cielo de Bayreuth aún brillaba con los destellos de la lucha, y Kurt sabía que esto era solo el comienzo. «Lo logramos», dijo Kurt, con una sonrisa cansada pero orgullosa. «Hemos dado el primer golpe». Liara lo observó por un momento, y por fin, algo en su interior cambió. La arrogancia que había tenido durante todo este tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazada por un respeto genuino. «Es cierto», admitió, mirando la fortaleza en ruinas. «Este es solo el comienzo. Pero si seguimos juntos, podemos ganar esta guerra». En ese momento, Kurt entendió que había algo más grande en juego que la supervivencia individual. Esta no era solo una guerra entre razas. Era una guerra por la libertad, por la posibilidad de un futuro donde los seres de diferentes mundos pudieran vivir sin la opresión de los imperios galácticos. Y aunque su misión había sido lograrlo, sabía que la verdadera victoria sería la unión de todos los que habían luchado junto a él. Pero aún quedaba mucho por hacer. En el horizonte, las fuerzas de los Drakons ya se reorganizaban, preparándose para una revancha. La guerra no había terminado. Sin embargo, Kurt Davidson ya no era solo un hombre más. Ahora, él era un símbolo de esperanza, un líder inesperado que había demostrado, sin lugar a dudas, que un solo hombre, un solo humano, podía cambiar el curso de la historia galáctica. La batalla final estaba por comenzar, pero Kurt no tenía miedo. Sabía que la humanidad, aunque pequeña en comparación con las razas galácticas, poseía algo que los demás no tenían, un corazón indomable. Y eso, pensó mientras miraba al horizonte, era todo lo que necesitaban para ganar.